Bueno, buenas tardes a todos y todas. Prendan las cámaras, chicos, por favor. ¿Cómo les va? Ahí estamos. Muy bien. Bueno, segundito acá. Mabel, bueno, recibido. Bueno, ¿me escuchan bien ahí, chicos? ¿Sí? Sí, 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 Muevan sí. la cabecita. Lean. Bueno, ok. Bien. Espérenme un segundo acá. Bien. Vamos a entrar a ver hoy eh, esta cuestión medular de lo que es esta bolilla y esta cuestión medular de lo que, de lo que es la jurisdicción. eh, y dentro de lo que es la jurisdicción, hoy específicamente vamos a tratar de referirnos a lo que es la inmunidad de jurisdicción, ¿no? La jurisdicción, como yo les decía en estos encuentros que veníamos teniendo, eh, uno de los conceptos más importantes, no solo para el derecho internacional, las ciencias políticas, la filosofía, distintas ciencias han tratado esta cuestión de la jurisdicción, ¿no? Y específicamente o generalmente estrechamente vinculada a esta soberanía estatal de la que veníamos hablando, ¿no? De hecho, hay una escuela francesa, una escuela, una línea de pensamiento socialista francés, filosofía política, Bodin a la cabeza, decía, consideraba siempre a la jurisdicción en términos absolutos. Esto quiere decir la facultad de un Estado de ejercer todos sus poderes con exclusión, acá viene lo importante, con exclusión de cualquier otro poder. Esto significa que el poder que ejerce ese Estado no podría ser o no puede estar sometido, subordinado a ningún otro poder. Supranacional podríamos hablar. Y, y esta fue la noción de soberanía absoluta que dominó hasta la modernidad, todo lo que tiene que ver, sobre todo y fundamentalmente, la época de las monarquías absolutas, ¿no? La época de las monarquías absolutas se caracteriza por esta condición de la jurisdicción y, y, viene de ahí eso de que el poder eh, reside en el soberano, ¿no? Y, y, con carácter ilimitado. Esto venía también de que el poder era divino y venía de los dioses y por eso el soberano no era un humano, parecía humano, pero parece que no era tan humano. Eh, lo que ocurre, para adelantarnos bastante cronológicamente, en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, principio del siglo XIX, justamente como consecuencia de esta transformación de monarquías absolutas en monarquías constitucionales, la soberanía
se despersonaliza, podríamos decir, al punto tal de convertirse o transformarse en una idea abstracta, siempre afirmándose también de alguna manera este concepto o esta idea de que la soberanía admite restricciones o admite excepciones, podríamos decir. Por lo tanto, nos encontramos en condiciones de afirmar que no es ni tan indivisible ni tan absoluta, ¿no? Esta idea de la soberanía es lo que se traslada al ámbito de la jurisdicción y por eso se entiende que ningún Estado, por su carácter de soberano que tiene, podía quedar sometido o, o bajo la tutela de algún tribunal o de alguna ley de otro Estado distinto, ¿no? Este concepto, ahora vamos a ver rápidamente, este concepto fue evolucionando y desde una concepción de inmunidad de jurisdicción en términos absolutos, pasamos o vemos cómo se avanzó a supuestos donde esa inmunidad ya va teniendo un carácter relativo. Por lo tanto, quiero decir, cede de alguna manera ante determinados supuestos. Ahora vamos a ver cuáles y cómo. Van a ver que ahora, a lo largo de este pequeño desarrollo que vamos a hacer en esta hora, vamos a hacer alusión fundamentalmente a algunos fallos, vamos a hacer hincapié en algunos fallos de nuestra jurisprudencia que de alguna manera marcaron el rumbo o la orientación definitivo que se tomó en esta materia, y así vamos a llegar directamente a nuestra legislación nacional, que es una ley muy chiquita, muy cortita, muy clara, que nos va a indicar cuándo esa jurisdicción es absoluta y cuándo es relativa, cuándo es absoluta y qué excepciones tiene a esa absolutez, no, absolutidad, a ese carácter absoluto. Eh, es nuestra ley 24488, ¿no? Es nuestra ley de inmunidad de jurisdicción de estados extranjeros, porque estamos hablando de inmunidad de estados, ¿no? No hace falta que lo diga, hace 3 semanas que venimos con esto, lo repito por las dudas, no vaya a ser que en el examen se escape alguna otra cosa. Como les dije hasta aquí, podemos decir que por inmunidad de jurisdicción entendemos eh, la imposibilidad de que un Estado pueda ser demandado ante tribunales de otro Estado, ¿sí? Si dicen eso, no está mal. Esta inmunidad de jurisdicción, como les dije hoy, fue concebida en términos absolutos, se fue relativizando, pero podríamos hablar de que hasta la mitad del siglo XX esto más o menos se mantuvo así. Si los estados eran soberanos, se desprendía de esta sola característica, de ese concepto de igualdad soberana, de que no cabía ninguna posibilidad de que un estado pueda ser obligado a someterse a la jurisdicción de otro estado, salvo que mediare un consentimiento expreso, ¿sí? Y ya se los dije, se los repito, bajo la máxima par imparem nota vet imperium. Quiere decir, entre pares no hay imperio. Quiere decir, entre pares no hay posibilidad de que uno juzgue al otro, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo se va relativizando ese carácter. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto. Bien, igual tengo un vecino que le está dando a un árbol con la motosierra y parece que estuviera en una pista de motocross, ¿vieron? Eh, decía, eh, esto se fue relativizando y hasta las primeras décadas del siglo XX se mantuvo esa cosa de inmunidad absoluta siempre, ¿no? ¿Qué cambios se empiezan a operar en este comienzo del siglo XX? Se advierte, en principio, y sobre todo, esto es muy marcado, en los periodos posguerra, eh, donde los estados invaden de alguna manera o asumen roles, podríamos decir, que muy similares o idénticos a las actividades que llevaban adelante o que se llevan adelante en la esfera privada, ¿sí? Los estados se empiezan a embarcar en empresas comerciales, ni más ni menos. eh, Se crean monopolios, comienza la explotación de ferrocarriles, de buques, de asociaciones de correos. La Primera Guerra Mundial, que como yo alguna vez ya les hice la referencia, un flagelo terrible para la humanidad, eh, acelera de alguna manera eh, estas actividades eh, y se produce esta irrupción del Estado fundamentalmente en lo que tiene que ver con las actividades económicas o comerciales, ¿no? Los estados socialistas tuvieron mucho que ver en esto, aumentan enormemente el sector público de la economía, del comercio, y la Primera Guerra Mundial, fíjense que una de las primeras eh, problemáticas que trae es que da lugar a lo que se conoce después jurídicamente o jurisprudencialmente como los nuevos problemas relacionados con los buques de Estado, ¿sí? O con los buques de bandera, como se dice, ¿sí? Distintos países de Europa admitieron en sus tribunales acciones eh, contra estados extranjeros que habían sido, de los cuales se habían incautado buques, ¿sí? En muchos casos se les transformaba al buque, se los destinaba a otra función y demás. Por ende, entendieron que esos estados, que en esos casos, los estados actuaban como personas de derecho privado, ¿sí? Y como consecuencia de esta nueva realidad, surgió o empieza a surgir la doctrina que se complementa más adelante con una jurisprudencia que nos va trayendo una teoría restringida de lo que entendíamos por esa inmunidad de jurisdicción tan absoluta hasta ese momento, ¿sí? Acá vamos a empezar a hablar de eh, dos cuestiones o dos características que están buenas tenerlas en cuenta para ayudarnos a ver de qué tipo de actos de Estado estamos hablando. Y esto viene de la doctrina italiana. eh, los italianos empiezan a desarrollar esto del atti imperi y atti gestioni, dicen los italianos. Los actos de imperio y los actos de gestión. Entonces, vinculan rápidamente los primeros
a los actos que se llevan a cabo como soberano, a los actos que ninguno de nosotros particulares podríamos llevar a cabo así quisiéramos. Actos de gobierno realizados por un Estado extranjero en su calidad de soberano. Estos son lo que se conocen o lo que la doctrina italiana llamó los actos de imperio, para dividirlos de los otros, de los actos de gestión. Estos actos tienen una índole comercial, se vinculan más a una esfera privada, son actos que pueden ser realizados también por una persona física o por una persona jurídica. Generalmente no comprometen la soberanía o el poder de ese Estado y no requieren de antemano un resguardo jurídico específico, ¿sí? Con relación a los primeros actos, a estos actos del soberano, la jurisprudencia mantuvo el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción en cuanto a los estados extranjeros, ¿no? Cuando hablamos todo lo que va a tener que ver con esta clase de inmunidad de jurisdicción, quiere decir, yo, Estado A, no puedo someter a proceso al Estado B. En principio, nunca. ¿Por qué? Porque los dos somos soberanos y los dos somos iguales. Así que cuando el Estado realizaba este tipo de actos de imperio como soberano, mantenía su carácter o seguía gozando de ese carácter de inmunidad. La jurisprudencia empieza a evolucionar, no sé ya si hablar de jurisprudencia moderna, pero la jurisprudencia empieza a evolucionar y adopta lo que se va conociendo como la teoría restringida o la teoría relativa para el segundo tipo de actos, para estos actos de gestión, ¿sí? Esta distinción de la doctrina italiana después la termina levantando, yo diría que la mayoría de las legislaciones de los países de Occidente. Con lo cual, estos últimos actos, cuando el Estado llevaba a cabo actos de este tipo, llamémoslo de índole comercial, laboral, esos asimilables a la esfera privada, cedía parte de esa inmunidad y podía quedar pasible de ser sometido a tribunales de otro Estado. Ahora, la cuestión sería cómo hacernos, cómo diferenciar cuando estamos en presencia de un tipo de acto o de otro, ¿no? En primer lugar, dijimos, la calificación del acto la tiene que realizar siempre, por supuesto, un juez interviniente. En este caso hablaríamos de un juez argentino. Y la segunda cuestión importante radica en una discusión doctrinaria acerca del parámetro para diferenciar a estos actos de imperio de los actos de gestión. Entonces algunos hablaban de que la diferencia, el criterio para diferenciar tenía que estar dado por la finalidad del acto, y en cambio otros hablaban de que el criterio se lo tenía que dar la naturaleza del acto, ¿sí? En un primer momento, la doctrina se inclinó por la teoría de la finalidad del acto, es decir, un acto era público o dejaba de serlo, depende de cuál haya sido la finalidad, ¿sí? Entonces, Barbosa, nosotros que estudiamos por Barbosa, todos sabemos el ejemplo de Barbosa, ya viejito el ejemplo, pero está bueno porque
Barbosa nos hablaba de la compra de 500.000 pares de botas, ¿no? Entonces, si bien yo le pregunto, si yo le preguntaría a cualquiera de ustedes qué tipo de acto es ese que llevó a cabo, yo creo que todos ustedes coincidirían en que es un acto de tipo privado, comercial. Sin embargo, ese acto puede tener una finalidad distinta. Su naturaleza comercial, que parece incontrovertible, si yo les preguntaría qué tipo de acto es un acto comercial. Bueno, entonces es un acto iuri gestioni. Sin embargo, puede tener una finalidad pública. La compra de esos 500.000 pares de botas no era para entrar en el mercado del calzado, sino que era para brindarle calzado adecuado a sus fuerzas armadas. Entonces esa finalidad indudablemente sería pública, ¿sí? Con lo cual, también se advirtió que los actos, perdón, que los estados podían empezar a encuadrar los actos de manera tal que mejor les convengan. Si siempre le logro dar esa connotación de finalidad pública, bueno, quizás en muchos casos puedo zafar de varios problemas. Actualmente, y por eso, se abandona un poco la postura de la finalidad, se adopta un poco más la teoría de la naturaleza, es decir, si el acto es de naturaleza comercial o es de naturaleza laboral o lo que fuera, va a ser considerado un acto iuri gestiones, independientemente de cuál sea la finalidad que tuvo o que tiene el Estado al realizar ese acto, ¿sí? Y acá, ante un incumplimiento de obligaciones derivadas de ese acto o de ese tipo de actos, ¿sí? Podría ser demandado o llevado a un proceso ante tribunales de otro Estado. Eh, ¿Hasta acá venimos bien? La bolilla 5 es media pesada. Se entiende. Eso es lo fundamental. El tema que no me entiendas vos solo, Leandro, y que entiendan algunos más. Pero eh, es me, bien, gracias, Ailín. Sí, sí, se entiende. Ok, ok. La 5 es media pesada. Y si tuviéramos más tiempo de desarrollarla, sería más pesada todavía. Pero vamos a tratar de llevarla adelante de la mejor manera posible. Vamos a ir un poco a nuestra historia local con... Ay, perdón, pero me encanta tener la ventana abierta, sobre todo en esta época que todavía se puede. Vamos a ir un poco a la historia de lo nuestro y cómo viene esta cuestión de la inmunidad de jurisdicción en nuestro país. Si bien ustedes, la mayoría, son muy jovencitos, en el año 1994 se produjo en nuestro país la última modificación de nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, la primera, por marcar un primer hito, una primera parada en esta evolución de la inmunidad de jurisdicción, sería, sin lugar a dudas, hasta 1994. Hasta ese año se recepta y se aplica la teoría clásica
de inmunidad de jurisdicción o teoría absoluta de inmunidad de jurisdicción, sin lugar a dudas, casi les podría decir sin excepción alguna. Ahora, a partir de 1994, y ahora vamos a verlo un poquitito más detenidamente, la jurisprudencia que les nombre ahora yo, que voy a nombrar un par de casos, ustedes los van a leer, están todos en la página, o sea, no van a tener problema y van al kiosco y lo piden porque los van a encontrar en cualquier lado, pero jurisprudencia bien clásica, argentina, de nuestra Corte Suprema. Yo cuando se los nombre, ustedes anótenlos porque los van a tener que leer. Y una aclaración en este punto. Cuando hablamos de jurisprudencia, yo, y cuando les digo lo podemos llegar a preguntar en el examen o lo podemos llegar a hablar, nunca se les va a pedir un voto en particular, nunca se les va a pedir, sino que con relación a la jurisprudencia ustedes tienen que lograr ubicarse cronológicamente, en qué año es, cuál es la cuestión, cuál es el problema que tenemos, porque muchas veces leer jurisprudencia de la Corte puede llegar a ser bastante engorroso. La Corte hay veces usa palabras complicadas. Entonces tenemos es la famosa frase de que cuando el árbol no nos deja ver el bosque, en el medio de esa maraña de texto, nosotros siempre tenemos que poder identificar cuál es la cuestión, cuál es el problema que nos trajo acá y cómo se resolvió. Eso es lo que ustedes tienen que identificar de cada uno de los casos que tratamos. Generalmente para identificar eso hay que leerlo. Primer momento, hasta 1994, sin lugar a dudas. Hasta ahí nosotros adheríamos a la inmunidad absoluta de jurisdicción. De 1994 en adelante, receptamos la tesis de la inmunidad restringida de jurisdicción o tesis de la inmunidad relativa de jurisdicción, que es lo mismo. Entonces tenemos, en un momento, nuestro país en consonancia con la aldea global, en consonancia con esa comunidad internacional, adhiere a la postura de la inmunidad absoluta de jurisdicción, salvo consentimiento del Estado extranjero. Salvo ese consentimiento, no existía ninguna posibilidad de que nuestros tribunales sean competentes para entender en ninguna demanda presentada contra un Estado extranjero, ¿sí? Y hasta ahí nos regíamos por un decreto ley que es el 1258 del 58. Y ese decreto era el que marcaba el ritmo, ¿sí? Empezaba diciendo que no se le iba a dar nunca curso a una demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente consentimiento, bla, 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 bla. Eso era lo que nos marcaba el ritmo, ¿sí? Después había otro decreto, pero no quiero que se metan ahí. El 1258, péguenle una mirada. Después hay otro decreto del año 63, pero no nos vamos a meter ahí. Estas dos normas eran las que un poco marcaban, como les dije hoy, marcaban el ritmo. Varios fallos de nuestra Corte Suprema durante este periodo de tiempo se pronunciaban, como les dije, a favor de la tesis de la inmunidad de jurisdicción absoluta. Entre ellos, Samuel Gómez, Gómez Samuel, con embajada británica, es un caso del año 1976. Gómez era el jardinero de la embajada británica, bla, bla.
Gran Bretaña contesta la demanda de Gómez rechazando someterse a jurisdicción argentina, y esto, después de ser resuelto en primera, en segunda instancia y bla, 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 llega a la Corte, y nuestra Corte, por supuesto, en consonancia con lo que era, como les dije, la comunidad internacional en aquel momento, década del 70, piensen que en ese año empezó la dictadura en Argentina, nuestra Corte Suprema adhiere y falla con criterio en esto de la inmunidad absoluta de jurisdicción. Bueno, hubo más jurisprudencia, pero el gran cambio de la jurisprudencia se produce, o a partir del cual podemos hablar de la recepción o el inicio de la tesis de inmunidad relativa, es con el caso Manauta, ¿sí? Manauta Manauta y otros, es con la embajada de la Federación Rusa. Los actores promueven demanda contra la embajada de la Federación Rusa. En realidad, esto era antiguamente la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al hacerse Rusia heredera de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la demanda va contra la Confederación Rusa, y son un grupo de trabajadores. Lo que reclaman son los aportes en materia previsional, sindical y de asignaciones familiares que tenían a cargo, que tenía a cargo su empleador, que era la embajada rusa, ¿sí? Ellos fundan esta pretensión, esta demanda, en la relación de dependencia. Ellos trabajaban para para una revista, para una publicación. La publicación se llamaba Novedades de Rusia, no, Novedades de la Unión Soviética se llamaba, y ellos trabajaban dentro de la oficina de prensa de la embajada, y así todo, el juez de primera instancia empieza tomando ese decreto 1285, requiriendo la conformidad de la Federación Rusa para someterse a tribunales nacionales, y a diferencia de lo que ocurrió en el caso Gómez, en el que Gran Bretaña manifiesta que no se va a someter a jurisdicción, el gobierno de Rusia, a diferencia de los británicos, no contesta nada. Se entendió el magistrado a este silencio como una negativa tácita a someterse a jurisdicción. Por lo tanto, siguió con la postura que les vengo haciendo referencia, que es la inmunidad absoluta, y le decide, mejor dicho, decide reconocerle la inmunidad de la embajada, y por lo tanto se declara incompetente este juez de primera instancia. Los actores apelan, la Cámara confirma el criterio de primera instancia, y acá la causa, el proceso llega a la Corte Suprema, y acá, en esta instancia, nuestra Corte, por primera vez y de manera unánime, estima que ya no es posible seguir sosteniendo la tesis de la inmunidad absoluta de jurisdicción, y reconoce la clasificación entre actos de imperio y actos de gestión, tal cual lo que venimos diciendo de la tesis de inmunidad relativa. Y analizando el caso concreto de Manauta y sus compañeros de trabajo, entiende que la Federación Rusa realizó actos de naturaleza privada, en este caso derivadas de obligaciones
laborales con sus trabajadores de prensa, y por lo tanto, la inmunidad entiende que la inmunidad que invoca no es absoluta, dice que esta inmunidad cede cuando se presentan justamente circunstancias como estas, y ya no es posible, dice, sostener una inmunidad de jurisdicción porque no hay, empieza a dejar de haber convicción jurídica de obligatoriedad. ¿Qué pasa? Se entiende que las obligaciones que tenía la embajada de realizar los aportes para con sus trabajadores no forman parte del ámbito de los actos que realiza el soberano, de esos actos de imperio que merecen la inmunidad de jurisdicción, sino que entiende que las obligaciones de aportes laborales se asimilan a la actividad de un particular y por lo tanto va encuadrando la cosa por ese lado. Le da la razón a los actores, a Manauta y a sus compañeros, y decide que los tribunales argentinos son competentes para entender en el caso y le ordena a ese tribunal de primera instancia sustanciar el trámite de la causa, ¿sí? Lo que yo brevísimamente les hago un relato de lo que es Manauta para que ustedes puedan comprender por qué relativa y no absoluta. Es el primer caso en el que nuestro máximo tribunal se corre, y además lo que yo quiero decirles, porque es una nota interesante, es que en este caso no se discute si el Estado goza o no goza de inmunidad de jurisdicción, sino que lo que se discute son los alcances de esa inmunidad. Lo que dice la Corte en Manauta es justamente que hay situaciones en donde esa inmunidad tiene que ceder, ¿sí? Tiene que dejar de ser absoluta, sería ceder. Profesor, Sí. ¿y el ¿Quién está? antecedente de Mer Química también podría? Sergio. Sí. Sergio, qué charla el otro día, ¿eh? Ah, sí, sí. Era para No, whisky, una era para... habana, Sí, sí. no era Pero momento de explicar, pero sí, decime. el antecedente de Mer Química, preguntaba yo, si se Sí, podía, si se podía entrar en esta inmunidad restringida. claro, pero sí, bárbaro, bárbaro. Eh, si mal no recuerdo, yo creo que Merck es del año 48. 48 o 40 y... Bueno, 45, estaba en guerra, fue por el tema de la... acababa de terminar, me Sí, parece. claro. Nosotros le habíamos declarado la guerra vergonzosamente al eje. En virtud de eso, el Estado se quiso apropiar de la química, pero digo, vos fijate que hablamos de la corte de la década del 40, en donde hablar o pensar de una inmunidad relativa era fantasía todavía, ¿sí? Yo creo que sí, podría encuadrar. Ese caso es una vergüenza. Es una. Es Es vergonzoso. Hay algunas cuestiones de nuestra jurisprudencia que son vergonzosas. Otras son buenísimas. Y por ejemplo, este fallo que yo les acabo de hipercompactar está buenísimo, porque
porque nuestra corte hace una lectura adecuada del contexto internacional, del trato que recibe o que había recibido nuestro Estado por ante nuestro país, por ante otros tribunales de otros estados, y a mí me parece que en una muy correcta lectura, nuestra Corte dicta el fallo Manauta, que esto sí, lejos de ser una vergüenza, realmente es jurisprudencia destacable de nuestro tribunal, ¿no? Y porque va más allá de lo jurídico, por eso digo, ¿sí? Eh, eh, ¿Qué ocurría si no, chicos? Venían trabajadores despedidos arbitrariamente por algún organismo internacional, por alguna institución internacional, como podría ser una embajada. Entonces habría que decirle, mire, si no fuera por Manauta, habría que decir, bueno, mire, lo lamentamos mucho, el Estado extranjero goza de inmunidad de jurisdicción, nosotros no es que no le reconozcamos su derecho, nosotros creemos que usted tiene derecho, pero usted va a tener que ir a litigar a los tribunales de la embajada de donde trabajaba. Entonces, si era la embajada de Inglaterra, de Rusia o de China, iba a tener que ir el trabajador, imagínense, Gómez era jardinero, Manauta era el encargado de la redacción de la revista, o sea, imagínense esos trabajadores viéndose en la obligación de tener que ir a litigar a los tribunales de otro país. Por otro lado, crónica de una muerte anunciada. Imagínense cómo les iba a ir a esos trabajadores yendo a litigar allá, ¿no? Por eso, esta injusticia, porque era una injusticia, se revierte, podríamos decir, en Manauta, y acá en Manauta, cuando lo lean, la perla negra de la resolución de Manauta es el voto del doctor Fay. El doctor Fay, eh, en su voto, nos dice claramente que no se tiene que confundir los actos de imperio con, mejor dicho, no se tiene que confundir la inmunidad con impunidad. Eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, ahí desarrolla esta teoría de que no distinguir actos de imperio de actos de gestión nos puede llevar a una quimera de imposible resolución, como sería esto, ¿no? Tenés que ir a litigar a Londres contra la embajada de Inglaterra en Buenos Aires, ¿no? A partir de Manauta, la Corte adopta, por supuesto, los mismos fundamentos para solucionar casos análogos, ¿no? Quiero ir, bueno, perdón, antes de meternos en la normativa doméstica. Manauta lo que hace es apura la sanción de nuestra normativa doméstica en materia de inmunidad de jurisdicción de estados extranjeros, ¿no? Manauta, si mal no recuerdo, es de fines del 94 y nuestra ley 24.488 es de principios del 95, primera mitad del 95, ¿sí? Esto de la virtualidad está bueno, si estuviéramos en clase estaríamos con esta ley en la mano, alguno leería algún artículo y podríamos hacer algún comentario al respecto. Yo, desde esta virtualidad, vamos a decirlo así, yo se los voy a contar. La ley 24.488 tiene 8 artículos, es re chiquita. Y la estructura que tiene es esta. El artículo 1 establece
la regla general. El artículo 1 es la regla. El artículo 2 son las excepciones, ¿sí?, a esa regla. El artículo 1 lo que dice es justamente que los estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción de los tribunales argentinos, ¿sí? Tesis absoluta de inmunidad de jurisdicción. O sea, ese es el principio general, esa es la regla. A partir del artículo 2 enumera una serie de excepciones en donde cede esta inmunidad y el Estado extranjero deberá o es pasible de ser sometido a la jurisdicción de los tribunales de nuestro país, ¿sí? Eh, eh, nombra enumera esas excepciones, ustedes las van a leer, me pueden preguntar algo y podemos hacer un comentario de alguno de los incisos que no comprendan la clase que viene. Por ejemplo, uno de los incisos del artículo 2 es cuando consientan expresamente a través de un tratado internacional o de un contrato escrito, de una declaración en un caso determinado, que los tribunales argentinos ejerzan jurisdicción sobre ellos. Este supuesto es un supuesto bastante inusual, tendríamos que decir, porque implica la renuncia de la inmunidad por parte del Estado extranjero, ¿sí?, que lo asume así en un contrato determinado, ¿sí? Hay un fallo de esto de la Embajada de Pakistán. Se rechazó el pedido de inmunidad de jurisdicción. Tenía que ver con un contrato de locación. Por supuesto, nuestros tribunales entendieron que el hecho del domicilio, la constitución de un domicilio es uno de los puntos esenciales de un convenio, con todas las consecuencias legales que eso puede acarrear. Sería injusto o sería contrario a las reglas de buena fe que una de las partes, por ser un Estado extranjero, pudiera suprimir o dejar de lado un artículo del convenio justamente en donde asienta su domicilio, que sería lo que lo obligaría a la jurisdicción de nuestros tribunales, ¿no? Entonces, cuando la demanda versare sobre una actividad comercial o industrial llevada a cabo por el Estado extranjero y la jurisdicción de los tribunales argentinos surgiere del contrato invocado o del derecho internacional. Esta excepción, por ejemplo, tiene que ver con algún criterio un poco más moderno, actividades comerciales y sobre todo actividades industriales del Estado, que como hoy yo les decía, se dio mucho en el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, segunda parte del siglo XX, ¿sí? La necesidad de contemplar este tipo de actos como actos iuri gestionis, o sea, fuera del alcance de esta inmunidad absoluta, ¿sí? Otra de las, en consonancia, digo, con la comunidad internacional, decía hoy, hay una presentación ante la Corte Internacional de Justicia en un caso que es la Anglo-Iranian Oil Company, que no era ni más ni menos que una empresa petrolera británica instalada en Irán. Esta resolución de la Corte creo que es del año 52, también posguerra. Los británicos, en su necesidad, como todos los países europeos, de
reconstruir esos países que habían quedado hechos ruinas, estaban en Irán con una de sus empresas petroleras, que era esta. Al momento de presentarse las disquisiciones jurídicas, Gran Bretaña eleva un pedido a la corte, y la corte lo que contesta en la Anglo-Iranian Oil Company es que ni la Anglo-Iranian Oil Company eran el Estado británico, ni el contrato que celebró era un tratado internacional. Por lo tanto, le dice, nosotros no somos competentes para entender en esto. ¿Y por qué traigo esta jurisprudencia de la Corte a colación? Porque era en el mundo entero en donde se estaba dando este tipo de actividades por parte de los estados, y fue en estos periodos de posguerra en donde se vio la mayor injusticia de este accionar de los estados en perjuicio de los particulares, porque ustedes pónganse del otro lado y yo le alquilo esta casa a la embajada de Pakistán, o yo voy y le doy determinada prerrogativa a esta entidad oficial, y después, por ese carácter oficial de Estado extranjero, resulta que se dejan de cumplir las obligaciones de la contraparte, quedando como único perjudicado el particular nacional, ¿no? No pudiendo traer a ese ente extranjero, someterlo a proceso. Entonces, eso es un poco lo que busca remediar y lo que remedia esta tesis de la inmunidad relativa de jurisdicción. Para no aburrirnos con las distintas excepciones de la ley, como les dije hoy, es muy chiquitita. Lean el artículo 2, no presenta mayores dificultades porque lo único que hace es marcar las excepciones, y cualquier cosa, la clase que viene, conversamos algo al respecto. Les quería decir, la injusticia que comete la Corte en Gómez con embajada británica, un poco la 24488 la remedia. Cuando la lean lo van a ver, cuando lean Gómez, cuando lean Manauta, cuando lean la 24488. Cuando hablamos de actores internacionales, si bien no lo ven conmigo, entiendo que ya habrán visto los sujetos del derecho internacional, y habrán visto que primero era el Estado por antonomasia, y después también, y cada vez más, surgen nuevos actores en esta comunidad internacional, hasta inclusive el individuo persona física, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los organismos especializados si pueden ser asimilables a los estados soberanos? Hay un caso que resuelve nuestra corte, que es Duhalde, el Duhalde como el ex gobernador, con la Organización Panamericana de Salud. Una contienda jurídica en donde el fallo de primera instancia y la Cámara, segunda instancia, fallan a favor de Duhalde y rechazan la inmunidad de jurisdicción que plantea esta organización. Y la Corte, sin embargo, da vuelta a este fallo y dice que la Organización Panamericana de Salud y sus funcionarios y demás gozan de inmunidad contra cualquier tipo de proceso judicial, salvo que esa inmunidad sea especialmente
renunciada, ¿no? O dejada de lado. ¿Qué más de inmunidad de jurisdicción? La bisagra de este tema, sin lugar a dudas, es Manauta. El cambio que se imponía, como yo les dije, era necesario, era acorde con el momento en el que se vivía, ¿sí? Y, por supuesto, que otro tema importante que se deriva de este es el relacionado con el otro tipo de inmunidad, que es qué pasa en aquellas cuestiones en las que tenemos superada esta instancia e imaginémonos que ese Estado extranjero ha sido sometido a proceso, se ha dictado una sentencia y ha resultado condenado. ¿Se puede ejecutar esa demanda? ¿Cómo hacemos? Porque ahora, bárbaro, ahora tenemos sentencia, pero ahora tenemos que lograr que esa sentencia se cumpla, que la indemnización, por ponerle que tiene esa sentencia, realmente la cobremos, ¿sí? Este tema nos lleva... sí, se puede embargar a través del exhorto. En realidad, este tema nos lleva a la inmunidad al otro problema de la inmunidad, porque tenemos dos problemas de inmunidad. El primero de ellos es la inmunidad de jurisdicción y el segundo es la inmunidad de ejecución. Este tema nos lleva directamente a la inmunidad de ejecución, ¿sí? Es un tema que jurisprudencialmente y doctrinalmente podríamos decir que no está terminado de resolver, tampoco en el ámbito legislativo. Es una cuestión interesante y compleja y creo que sería para arrancar una nueva clase, cosa que hoy, por supuesto, no vamos a hacer. Y tampoco a nosotros nos queda el jueves que viene, ¿verdad? Nosotros vamos a ver el jueves que viene, jueves 22, vamos a ver en nuestra última clase un aspecto de la responsabilidad internacional de los estados. Dos palabras antes de cerrar. Los estados asumen responsabilidad de dos maneras distintas, y es ante la ejecución de actos ilícitos o de la otra manera, de la manera en la que no se realiza un acto ilícito, pero que sin embargo acarrea una consecuencia, tiene una consecuencia jurídica. La responsabilidad de los estados por actos ilícitos no lo vamos a ver. Vamos a ver un aspecto de la responsabilidad de estados, sobre todo, que es lo que más me interesa que les quede, es lo que tiene que ver con la sucesión de estados. Hay diferentes maneras en que un estado puede suceder a otro, aunque suene raro, ocurre. Y los estados se juntan o se dividen de distintas formas, y en esas uniones o desuniones surgen responsabilidades para los entes que quedan. Es lo que vamos a ver en nuestra última clase, y solamente se les va a preguntar de las cosas que vimos en clase y nada más. Así que de esta bolilla solamente se les va a preguntar cuestiones que hayamos llegado a ver en clase. Ustedes saben mi criterio del tiempo y la concentración. Los voy a despedir acá. Espero que lo hayan entendido. Lean la 24488. Si quieren, conversamos alguno de los incisos de las excepciones la semana que viene y terminamos de ver lo de responsabilidad de Estado
para que puedan ir muy felices y contentos a rendir el viernes el primer parcial de la materia. ¿Sí? Nos vemos el jueves que viene, chicos. Nos vemos el jueves. Chao, Les hasta dejo luego, un saludo. gracias. Gracias, gracias. Buen fin de semana.